Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Desde hace años he sido un fanático empedernido de la saga Grand Theft Auto. He jugado todos desde el GTA 3 hasta el 5, y como muchos otros, estuve esperando GTA 6 con una mezcla de emoción y ansiedad. Un día, mientras navegaba por un foro de la Deep Web, sí, sé que no es el lugar más recomendable, pero me fascina explorar cosas extrañas, encontré un hilo titulado GTA 6, beta no publicada, descarga directa. El usuario que lo compartió tenía una cuenta recién creada, sin foto de perfil y con un nombre que parecía generado aleatoriamente. 0SDADBEZ99. Lo curioso era que el post tenía cientos de respuestas, la mayoría borradas o marcadas como contenido eliminado por el moderador. Por supuesto, era escéptico, pero no pude resistirme. El enlace llevaba un archivo comprimido de casi 100 GB, etiquetado como GTA 6 beta internal.rar. Contra todo juicio lógico, lo descargué. Cuando lo descomprimí, no hubo ningún instalador tradicional. Solo una carpeta llamada Lucidus y dentro de ella, un ejecutable sin icono, simplemente nombrado start.exe. Lo ejecuté, esperando una pantalla negra o, en el mejor de los casos, un virus que apagaría mi PS, pero no. Para mi sorpresa, el juego arrancó. El logo de Rockstar apareció, pero de inmediato noté que algo iba mal. No tenía música, y el fondo era un cielo nublado y estático, con un filtro rojizo extraño, como si estuviera viendo una cinta VHS vieja. Después de eso, no hubo cinemática de presentación ni menú principal. El juego me dejó directamente en una ciudad que parecía una mezcla entre Vice City y Liberty City, pero las calles estaban vacías, sin coches, sin NPCs. La atmósfera era pesada, como si la ciudad misma estuviera esperando que hiciera algo. Caminé por unos minutos, explorando las avenidas abandonadas. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si el sonido estuviera distorsionado. Traté de entrar al menú, pero la tecla de pausa no respondía. De repente, el personaje, una figura masculina sin rostro definido, vestido completamente de negro, se detuvo solo, y la cámara giró lentamente por sí misma hasta enfocarse en un callejón oscuro. No había nada ahí al principio. Luego apareció una figura alta y delgada, inmóvil, con un rostro pálido y sin ojos. No se movía, pero cada vez que parpadeaba, parecía estar un poco más cerca. Intenté apagar el juego. Presioné Alt más F4, ESC, incluso traté de cerrar el proceso desde el administrador de tareas, pero nada funcionaba. Era como si el juego hubiera tomado control total de mi computadora. El personaje comenzó a caminar solo hacia la figura, mientras una voz, que parecía salir directamente de mis parlantes, sin pasar por el sistema operativo, murmuraba: "Tú no deberías estar aquí". En ese momento, el juego se congeló y mi pantalla se puso completamente negra. Pensé que la PS se había apagado, pero el ventilador seguía funcionando. De repente, unas letras rojas comenzaron a aparecer como si fueran escritas con sangre que se filtraba desde el centro de la pantalla. Parte 1 completa. No juegues más. No busques la siguiente fase. Apagué la computadora a la fuerza. Me senté en el borde de mi cama, el corazón golpeándome el pecho. Pensé que tal vez era solo un juego experimental de algún desarrollador perturbado. Pero cuando volví a encender la PC al día siguiente, el ejecutable ya no estaba. En su lugar, había un nuevo archivo de texto en el escritorio. Te estamos observando. Lucidus no olvida. Después de lo que ocurrió aquella noche, decidí que no volvería a abrir nada relacionado con ese archivo. Borré el texto del escritorio, revisé cada rincón del sistema por si quedaban rastros del juego, hice un formateo rápido, y hasta pasé 3 antivirus diferentes. Todo parecía limpio. Pero durante las siguientes noches algo empezó a cambiar. No en mi PC. En mí. Soñaba con esa ciudad vacía. Con esas calles sin vida, donde la niebla roja cubría todo como un sudario. En cada sueño, la figura del callejón estaba más cerca. Ya no era una silueta lejana. Ahora podía verle claramente el rostro. O mejor dicho, la ausencia de uno. Tenía una piel blanquecina y agrietada, como un cadáver seco, y una sonrisa grabada de lado a lado que no parpadeaba ni se movía. En los sueños, me llamaba por mi nombre real. Ven, Daniel. Tú ya eres parte de nosotros. Has iniciado el archivo. Al despertar, mi escritorio ya no tenía los iconos organizados como yo los había dejado.
Había una carpeta nueva cada mañana, sin importar cuántas veces formateara. Todas se llamaban Lucidus y estaban vacías salvo por un archivo oculto dentro, una imagen JPG completamente negra. Pero si la abrías con un editor hexadecimal, podías leer un mensaje codificado entre los bytes. Seguimos cargando. Una madrugada, al borde de un ataque de ansiedad, decidí que si quería paz, debía enfrentar esto. Busqué de nuevo el archivo original. Pero ya no estaba en el foro. De hecho, el foro completo había desaparecido, como si jamás hubiese existido. Ni un rastro en Wayback Machine, ni caches de Google. Pero justo cuando pensé en rendirme, recibí un correo sin remitente, sin asunto. Solo un adjunto comprimido llamado Lucidus B27Z. Lo abrí. Dentro había otro ejecutable. Continue.exe. No tenía sentido. No le había contado a nadie sobre esto. Nadie sabía de Lucidus. Nadie debería saber. Y sin embargo, ahí estaba. Me quedé frente al monitor durante minutos, solo observando ese icono gris y sin vida, que parecía absorber la luz misma del escritorio. Finalmente, lo ejecuté. Esta vez no hubo introducción. No hubo ciudad. Solo un menú titulado Iniciación con una única opción: aceptar. Al hacerlo, el juego me dejó en una habitación oscura, sin puertas, sin ventanas. La única fuente de luz era un televisor parpadeante frente al personaje. Se encendió solo, mostrando clips confusos de grabaciones reales. Una calle vacía, una persona observando desde una ventana, y luego yo. Sentado frente al computador. La cámara estaba grabándome desde detrás de mi hombro, pero eso era imposible. Estaba solo en casa. Me puse de pie, aterrado. Pero el personaje también se levantó. Imposible. No había apretado ninguna tecla. Empezó a caminar en círculos, murmurando palabras que no podía entender, hasta que se detuvo frente al televisor y susurró: Lucidus TV. Lucidus eres tú. En ese instante, la pantalla se apagó y volvió a encender, esta vez mostrando una grabación de mí durmiendo. En mi cama. Esa misma noche. Grité. Me alejé del monitor. Cuando volví a mirar, el juego se había cerrado, pero un nuevo icono había aparecido en la barra de tareas. Un ojo rojo, que se abría y cerraba cada 5 segundos, como si respirara. Traté de eliminarlo, de cerrar procesos, reiniciar el sistema. Nada funcionaba. Ni siquiera el modo seguro. El ojo siempre regresaba. No fue hasta una semana después que recibí otra señal. Esta vez, en forma de nota física, en el buzón de mi casa. Fase 3 iniciada. No cierres los ojos. Era mi letra. Mi firma. Pero no la había escrito yo. Desde que recibí esa nota en mi buzón, ya no sabía distinguir lo real de lo digital. Cada rincón de mi casa se sentía intervenido, como si algo o alguien hubiera cruzado la frontera entre el juego y la realidad. No eran solo sueños o archivos misteriosos. Sentía su presencia, constante, invisible, como una niebla que no se ve, pero pesa en el pecho. Durante días, evité encender la computadora. Pero eso no sirvió. Las luces del pasillo parpadeaban sin razón, mi celular vibraba a las 3:33 de la madrugada todas las noches, mostrando mensajes que desaparecían antes de que pudiera leerlos. Las cámaras de seguridad, que yo mismo instalé, comenzaron a grabar vídeos vacíos donde solo se escuchaban susurros repetitivos. Eres parte del código. Lucidus no es un juego. Me estaba volviendo loco. Y lo sabía. Pero entonces una voz, no en mi mente, sino en mi oído, me habló cuando estaba solo en la cocina. Era mi voz. Termina el ciclo. Con los dedos temblando, volví a encender la PC. El icono del ojo rojo seguía ahí, pero ahora palpitaba, como un corazón acelerado. Al hacer clic, no se abrió ningún programa. En su lugar, se activó mi cámara. Me vi a mí mismo en pantalla, desaliñado, con ojeras, los ojos rojos. Y detrás de mí la figura. Estaba parada en la esquina de la habitación, inmóvil. Pero cuando giré en la vida real, no había nada. Solo la cámara la veía. Acto seguido, el juego se abrió solo. Sin permiso. Sin clics. Sin comandos. Lucidus me estaba esperando. Esta vez, no había menú, ni entorno. Solo una pantalla blanca con un texto en letras negras. Bienvenido al modo realidad. Y luego, apareció algo completamente nuevo. Una escena que me heló el alma. El personaje, que ya no era el hombre en negro, sino una réplica exacta de mí mismo, estaba en una ciudad que se parecía exactamente a la mía. Mismo parque. Mismo vecindario. Mismo edificio. El juego me mostraba caminando por mis propios pasos, replicando lo que yo había hecho esa mañana.
Incluso me mostraba en mi habitación, escribiendo correos. Y luego dormido. Vulnerable. La figura del rostro blanco también estaba allí. Pero en el juego ya no estaba en el callejón ni detrás de mí. Estaba en la calle mirando hacia arriba. Mirando mi ventana real. Grité tan fuerte que me dolió el pecho. Corrí hacia la ventana y, aunque estaba lloviendo, logré ver una silueta oscura entre los árboles. No se movía, no tenía paraguas, no reaccionaba. Solo me miraba, como si esperara una señal. Cerré las cortinas con violencia. Regresé a la computadora, pero esta vez, el juego mostraba un mensaje que ocupaba toda la pantalla. Ahora tú eres el personaje. ¿Qué harás? Y debajo, dos opciones. Aceptar ser parte de Lucidus. Cerrar los ojos y olvidar. No quería elegir ninguna. Apagué la computadora de un golpe, pero las letras seguían ahí, grabadas como si fueran parte de mi retina. Durante toda esa noche, cada vez que parpadeaba, las veía. Incluso cuando cerraba los ojos, las palabras aparecían detrás de los párpados. Aceptar. Olvidar. Aceptar. Olvidar. Finalmente, vencido, agotado, supliqué. Lloré. ¿Qué quieren de mí? Y entonces escuché, clara y nítidamente, como si la voz estuviera en mi cabeza y en las paredes al mismo tiempo. Queremos que recuerdes. GTA 6 no es un juego. Es un portal. Fuiste elegido por mirar donde no debías. Desde entonces, he sido otro. Lucidus está en mí. Ya no duermo. Ya no juego. Ya no vivo como antes. Solo observo. Solo escucho. Como ellos me pidieron. Como hacen todos los que activan el archivo. Y tú, si has llegado hasta aquí, quizás ya has sido observado también. No cierres los ojos. Lucidus está cargando. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.